Capítulo 6. Libertador. 15 de noviembre, 1926 del año unificado, Embajada de la Mancomunidad en Moscú, lugar de recepción de intercambio militar. Los ejércitos imperial y de la Federación estaban concentrados en capear el invierno, dejando las líneas del frente relativamente tranquilas. Mientras tanto, los de la retaguardia habían estado conspirando durante mucho tiempo con la vista puesta en lo que sucedería después de que terminara el invierno. A diferencia de las escaramuzas en las líneas del frente, estas eran estratagemas en las que los límites entre amigos y enemigos no eran tan claros, pero probablemente debería decirse, a diferencia de las batallas convencionales donde habían sufrido aplastantes derrotas a manos del ejército imperial, el Partido Comunista tenía mucho más conocimiento en lo que respectaba a conspiraciones e intrigas. Los ejecutivos del partido podían haber estado reacios, pero aún así admitieron que el ejército imperial era un insuperable instrumento de violencia, con una precisión increíble. Pero al mismo tiempo, los miembros del grupo se reían entre dientes. El imperio sabe cómo hacer una máquina de violencia. Y saben cómo usarla. Aunque era vergonzoso, los ejecutivos del partido tenían que aceptarlo. Y, aún así, las élites del partido podían declarar con confianza que era todo lo que podía hacer el imperio. La guerra es solo una extensión de la política. Y en ese punto, el presidium del Partido Comunista estaba seguro de que el imperio estaba cometiendo un error fatal. Es el ejército imperial el que conduce la guerra. Al parecer, los militares han comenzado a dominar la política en el imperio. Se murmuraba, y con qué astucia, en la reunión del partido. Esta era la impresión colectiva del presidium. El ejército era solo un medio para fines políticos. Incluso frente a las líneas del frente en retroceso, los ejecutivos del partido todavía estaban lo suficientemente tranquilos para presumir. Después de todo, estaban seguros de que el ejército imperial era un grupo de idiotas que actuaban desde una perspectiva puramente militar. El poderío militar es solo un factor. El poder, el control y el gobierno son necesariamente una fusión de violencia y política. Los políticos se han callado y la burguesía ha comenzado a pelear la guerra por sus propios fines. Veo que pueden construir un ejército formidable, sí. Pero, aunque pueden saber cómo derrotar a los enemigos, no parecen saber cómo hacer aliados. ¿Por qué debería el Partido Comunista tener miedo de un enemigo cuyo ejército trata la guerra como una extensión de los asuntos militares y carece por completo de perspectiva política? Seguramente la historia traerá una victoria inevitable al partido y a la patria, así como al comunismo. Esa era su firme convicción. Por lo que entonces, a conocer nuevos amigos. A la cooperación militar de nuestras dos gloriosas naciones. En la embajada de la Mancomunidad en Moscú se escuchaban brindis sinceros. Los camareros servían caviar y vodka. Una orquesta invitada para la ocasión interpretó con gracia los himnos de ambos países y los visitantes bien vestidos hablaban entre ellos de la forma que prefirieran. Era un espacio social elegante, no menos lujoso que antes de la guerra. Lo único que indicaba que no era tiempo de paz era la presencia de guardias de honor impecablemente equipados y soldados que lucían con orgullo sus uniformes de gala, pero eso era apropiado para la naturaleza de la ocasión. Este era un banquete para celebrar el establecimiento de su pacto en tiempos de guerra para expandir la cooperación y prohibir cualquier acuerdo de paz por separado con el imperio. Los diplomáticos charlaban tranquilamente ante coloridos vasos de engaño e hipocresía llenos de intereses compartidos. ¿No tienen aliados? ¿Quiere el ejército imperial luchar contra el mundo entero hasta el último cadáver? Es absurdo, pero creo que están yendo medio en serio. Ellos piensan mucho en asestar sus golpes, al menos. Después de eso. Bueno. Ya sabes. Los hombres reprimieron sus carcajadas. Tiene toda la razón. Aún no pueden escapar de la idea de que todo se puede resolver con el poder militar. Jajaja. Bueno, me siento aliviado si la Federación también ve las cosas así. Golpeemos a ese poderoso imperio con la verdad, que no son lo suficientemente fuertes para enfrentarse al mundo entero. Era un intercambio que mezclaba palabras vacías con las solicitudes de cada lado. Pero cuando se trataba de franqueza, la Federación era capaz de hablar sin afectación. Sí, hagámoslo. Y le agradeceríamos muchísimo, entonces, que establecieran un segundo frente. Como amigos, necesitamos ayudarnos unos a otros. Agregó el hombre, expresando, aunque como una pregunta sarcástica, ¿dónde están sus fuerzas terrestres? Esta era la expresión explícita de la Federación de su deseo de que la mancomunidad soportara más la carga. Sin embargo, no podrían llamarse diplomáticos si ese poco de sarcasmo los hiciera estremecer. Me aseguraré de decírselo a los jugadores clave en Londinium. Incluso un niño podría ser enviado a hacer un recado. Lo que los fondos gubernamentales habían pedido a los diplomáticos implicaba muchos más juegos de palabras. Pero incluso en casa, actualmente estamos librando una gran batalla aérea.
Nos encantaría poder defender nuestra patria y también ayudar a nuestros hermanos de armas, pero hay tantos asuntos delicados involucrados. El diplomático de la mancomunidad que asintió con sincera simpatía y agregó dramáticamente que estaban teniendo problemas. ¿Asuntos delicados? Sí. Casualmente, bañó al diplomático de la Federación con sarcasmo. Tampoco podemos descuidar la cobertura aérea del convoy que apoya a la Federación. El otro día, uno de nuestros barcos que no estaba a salvo bajo nuestro paraguas de defensa aérea sufrió daños terribles en un ataque a una de sus bases navales. Considerando eso, las cosas son un poco difíciles. Después de insinuar con ese golpe que ayudar a la Federación estaba causando sus propios problemas, fingió indiferencia y llamó a un camarero con una voz deliberadamente alegre. No le guardamos rencor. Era lo que él insinuaba, pero ahora podía interactuar con tanta facilidad precisamente porque la Federación les debía una. Pero el diplomático de la Federación no era un niño que se pusiera nervioso y se quedara sin palabras para decir. Debajo de su máscara sonriente, exhaló un visible suspiro, dispuesto a replicar. Bueno, nos mantenemos firmes como los únicos representantes de todos los países aliados, ya sabe. Es una lástima terrible que no tengamos suficientes manos. Así que supongo que eso va para los dos. Estamos en una situación muy similar, pero en respuesta a esa mordaz respuesta, el diplomático de la mancomunidad asintió con gravedad. Su breve comentario terminó con las palabras del diplomático de la Federación y transformó su significado. No solo atraemos a la formidable flota aérea imperial hacia el oeste y protegemos nuestra patria, también estamos operando un convoy de apoyo para un país aliado, luchando batallas mortales todo el tiempo contra las patrullas de los submarinos imperiales. La carga sobre nosotros es tan grande, ya ve. Entiendo esas difíciles circunstancias, pero no olvide que nos enfrentamos a las fuerzas terrestres imperiales casi por nuestra cuenta. Por supuesto, es precisamente con el arduo trabajo de nuestra nación aliada en mente que lanzamos el convoy de apoyo, nos arriesgamos a una crisis en la defensa aérea nacional para tener escoltas volando a lo largo de la ruta. Nuestros soldados están haciendo lo imposible. Me duele el corazón por ellos, pero si eso salva a nuestro aliado. Vaya. Estaba pensando lo mismo. Debe ser porque estamos alejando a las fuerzas principales del enemigo de nuestro aliado. Jajaja. Ambos rieron, maldiciendo por dentro y se dieron la mano. Fue un intercambio diplomático pacífico, aunque intentaron ocultarlo con un lenguaje florido, lo que realmente sintieron los hombres de ambos países era lo siguiente: tu país debería dar un paso al frente para soportar más la peor parte, y su evaluación franca mutua era, no podemos confiar en que estos tipos tengan buenas intenciones. Aún así, encontraban un interés común en la lucha contra el imperio. Entonces, como expertos en política y diplomacia, podían estar seguros de que a pesar de las grandes diferencias entre la mancomunidad y la Federación y su profunda desconfianza entre ellos, podrían surgir circunstancias que les permitieran cooperar en esta única cosa, la lucha contra el imperio. Así de seguros estaban de que el imperio no sabía nada de política. Si un líder que prestaba incluso un poco de atención a la situación diplomática y política hubiera estado al mando del imperio, nunca hubiera sido asediado por todos los lados de esta manera. Si el imperio se hubiera aprovechado de la discordia tradicional de la mancomunidad y la Federación, ¿habrían logrado los dos países crear una alianza superficial contra un enemigo común? En realidad, si no hubiera seguido adelante con la doctrina de expansión del norte, la República nunca habría tenido que entrar en la lucha, y toda la guerra podría haberse evitado en primer lugar. En otras palabras, el imperio estaba cavando su propia tumba. Después de observar, hipotetizar y verificar, los ejecutivos del partido, especialistas en política y conspiración, podían creerlo de todo corazón como una conclusión lógica: el ejército imperial solo es capaz de comprender la guerra desde un punto de vista militar. Por supuesto, la victoria sería costosa. Aún así, con el apoyo del general Invierno, la tierra de la Madre Federación detendría al imperio. Entonces el tiempo resolvería las cosas. Su firme creencia era que, debido a los errores del imperio, la victoria era segura. Es decir, hasta que Loría, director de la Comisaría de Asuntos Internos, convocó una reunión de emergencia del Presidium. Camarada, ¿dijo que había una emergencia? Sí, camarada secretario general. Ha ocurrido algo que debe manejarse de inmediato. Y eso es. El ejército imperial tiene. Era raro que Loría, y fuera de lugar, desapareciera. Y nunca antes había dejado que sus ojos miraran alrededor de la habitación de esa manera. El ejército imperial ha unido fuerzas. Consiguiendo una mirada que preguntaba, ¿con? Volvió a hablar con vacilación. Sí, con ellos. Camarada, ¿con quién unió fuerzas el ejército imperial?
Una pregunta directa del propio secretario general. Una consulta desde lo más alto era suficiente para hacer temblar a un hombre, pero un oficial del calibre de Loría no había respondido. Eso por sí solo era una señal de malas noticias. Alguien perspicaz podía haber notado que el director del Comisariado de Asuntos Internos, Loría, ese demonio con prendas humanas, estaba aterrorizado. Han mostrado signos de unir fuerzas con los separatistas. Se ha establecido un gobierno provisional en su territorio ocupado y han comenzado el proceso de transición a una administración civil. Parecía haberse preparado y habían salido las siguientes palabras. En el momento en que todos los escucharon, tuvieron problemas para comprender lo que decía el pequeño hombre ante sus ojos. Escuchen, camaradas. El ejército imperial está en proceso de formar una alianza con los separatistas. Sí, los nacionalistas y el imperio se han unido. Su informe carecía de energía, lo que era raro en Loría. Ni siquiera trató de ocultar su desesperación, pero transmitió la noticia con voz temblorosa. Una cortina de silencio casi había caído sobre la habitación cuando, finalmente, los cerebros de algunas personas comenzaron tardíamente a comprender lo que significaba el informe. La basura que pedía la separación de la Federación y el ejército imperial invasor eran simples obstáculos para el partido. Afortunadamente, el plan era que se mataran entre ellos. Después de todo, la máquina de violencia del ejército imperial, incapaz de transigir, y los nacionalistas que no tenían intención de inclinarse ante nadie, seguramente se llevarían horriblemente bien. De hecho, Loría y el resto de los ejecutivos del Partido Comunista esperaban que fuera excelente publicidad. El ejército imperial como tirano y el ejército de la Federación como libertador iban a hacer un gran ataque en la guerra de propaganda, y pensaron que sería perfecto precisamente por la fe vacilante de la gente en el partido. Necesitaban convencer a las masas de que estaban del lado teóricamente correcto. El plan era venderles el sueño, pero el maldito imperio resultó ser sorprendentemente antideportivo. Probablemente deberíamos suponer que la política del ejército imperial, del imperio, ha dado un giro de 180 grados. Me estoy repitiendo, pero este informe es casi seguro. Parece que el ejército imperial y los separatistas están construyendo relaciones muy estrechas. Pero se suponía que la idea era que cuanto más arrasara el ejército imperial en su guerra de represión o lo que fuera contra la actividad partidista, más odiarían los separatistas al imperio y se aferrarían a la federación. En cambio, estaban uniendo fuerzas. Ni siquiera solo eso, sino la transición a un gobierno civil. Como director del Comisariado de Asuntos Internos, debo advertirles. El ejército imperial viene a destruir nuestra política étnica. Esto rehocaría sus propios cimientos. No, peor que eso. Varias personas se pusieron de pie, aparentemente sin pensar. Miraron a Loría con los ojos bien abiertos, y en el momento en que él asintió con la cabeza para decirles, es verdad, todos empezaron a gritar. Están ayudando a los separatistas en la transición a su propia administración. Gritos de sorpresa resonaron por toda la habitación. ¿Qué carajo? No puede ser. ¿Estás seguro de que no hay ningún error? Aunque desconcertados, los que gritaron negativas eran los líderes veteranos del partido. Incluso los que habían luchado durante los tiempos difíciles estaban angustiados. ¡Wow! Sus exclamaciones no tienen individualidad e inteligencia, pensó Loría con una mueca de dolor. ¿Las situaciones extremas limitan de alguna manera las habilidades verbales de los humanos? Por otro lado, lo entendía. No era de extrañar. Con expresión severa, se volvió hacia el secretario general y le mostró el último informe. Camarada secretario general, por favor mire esto. El informe tenía varias páginas. Era tan peligroso que no se podía hacer una copia de él. La Federación estaría en problemas si no lograba que el ejército imperial fueran crueles invasores. No, ni siquiera era hipotético en este momento. Si esto era cierto, entonces su estado multiétnico estaba siendo socavado en tiempo presente. La única forma de mantener el apoyo al Partido Comunista era luchar contra la tolerancia con tolerancia. Si fueran más permisivos con el nacionalismo que nunca, esa podría ser una forma de alentar la resistencia contra el imperio. Pero una vez que el presidium alcanzó esa idea en sus contemplaciones, tenía que rechazarla. Sería una auténtica pesadilla. La situación es terrible. Así que no hay error alguno, camarada Loría. No, camarada secretario general. Los datos del informe se han analizado con mucho cuidado. Lo máximo que se permitiría en su estado multiétnico era la acción afirmativa. La generosidad a la par con la del imperio, con elogios incondicionales del nacionalismo, equivaldría a la destrucción de la federación. O tal vez el partido incluso colapsaría y la causa del comunismo se vería socavada. ¿Estás seguro de que puedes confiar en la fuente?
Está basado en informes de nuestro agente encubierto y oficiales políticos. Hicimos todo lo posible para verificar y garantizar su precisión. Estoy manteniendo mi voz, aunque sea superficialmente tranquila. Era difícil incluso para Loría. Los datos de ambos lados coincidieron. Todos los informes sugieren fuertemente que el imperio y los separatistas han formado una alianza política. Así que lo afirmó con firmeza. No hay lugar a dudas. Todos los indicios que había podido adquirir el Comisariado del Interior apuntaban a la verdad de que los dos pueblos supuestamente hostiles empezaban a trabajar juntos. La conmoción en ese momento era tal que ni siquiera Loría podía creer la conclusión. Pero había demasiados indicios de que esto era una realidad para ignorarlo. La mayor prueba era la solicitud de rescate de emergencia que había llegado como un grito desde una unidad partisana. Deberían haber estado nadando en un mar de gente, pero la asombrosa noticia era que estaban siendo eliminados. Los resultados de la investigación de seguimiento habían sido aún más angustiantes. Los que estaban en tierra con la misión de acabar con los partisanos no eran del ejército imperial sino de una unidad de mantenimiento de la paz. Y cuando lo investigaron más a fondo, era la unidad de mantenimiento de la paz local con el apoyo del ejército imperial. En ese momento, se hizo evidente que había una alianza. Tenían que reconocerlo. Se está produciendo un cambio dramático dentro del ejército imperial. La máquina de la violencia pura había brotado un brote de comprensión del contexto político. Y estaba creciendo a un ritmo aterrador. Las raíces seguramente eran demasiado profundas, por lo que era demasiado tarde para cortarlas. El imperio estaba aprendiendo a ver desde el punto de vista de la política. El estado militar a niveles extremos se basaba en sus experiencias pasadas. Eso era más una amenaza que si la máquina de violencia hubiera recibido 50 divisiones de refuerzo. No darse cuenta de los primeros signos de estos cambios cualitativos había sido un grave error. Entonces Loría tenía que aceptar las miradas de reproche de los ahora pálidos participantes en la reunión. Pero el cambio es demasiado rápido. Pensamos que conocíamos al ejército imperial, pero quizás las circunstancias extremas de la guerra han permitido una rápida transformación. Viajando en su automóvil por las calles de Moscú, pensó Loría para sí mismo. En el fondo, la crisis que tenemos ante nosotros es la imposibilidad de que la estructura de nuestra nación mantenga su legitimidad. No importaba cuánto hablaran sobre los invasores malvados del imperio, o si los nacionalistas felizmente desertaban al lado del ejército imperial, la federación sería el hazmerreír, aullando en vano. Fácilmente podría imaginar el peor de los casos. Un periodista de una tercera nación seguramente sería el detonante. Se darían cuenta por sí mismos de que los nacionalistas estaban del lado del imperio y escribirían un artículo. Incluso negar ese único artículo requeriría una enorme cantidad de trabajo. Más apremiante aún, nuestra imagen en el extranjero es horrible. Las miradas dirigidas hacia la Federación Comunista desde los gobiernos de Occidente eran terriblemente frías. Públicamente proclamaban que eran compañeros en una lucha conjunta, pero estaba seguro de que por dentro no sentían ni el más mínimo atisbo de amistad. Unimos nuestras manos solo a regañadientes para combatir a nuestro inmensamente poderoso enemigo, el imperio. Incluso el Partido Comunista tenía ese punto en común con los de Occidente. Reprimiendo su antipatía, habían fingido unirse a una nación capitalista en la que no confiaban. En pocas palabras, los dos poderes estaban conectados solo por intereses compartidos. Los dos bandos estrechaban la mano en contra un demonio que estaban desesperados por acabar. Probablemente esperan que el imperio y nosotros nos eliminemos. Si estuviera en su lugar, felizmente haría lo mismo. Mierda. Tuve que aguantar esas pesadillas molestas, y esto es lo que consigo. Hijos de puta. Loría escuchó su propia voz discutiendo en su cabeza. Enfrentar a su poderoso vecino, el imperio, sería una crisis catastrófica para la Federación sin importar cuándo sucediera. La decisión del camarada secretario general de iniciar la guerra como medida preventiva había sido válida, pero desde una perspectiva de defensa nacional, deberíamos haber hecho lo que fuera necesario para evitar esta pesadilla, un enfrentamiento con el imperio, que reina en el centro del continente después de derrocar a los países vecinos con su poder marcial. Estábamos preparados para soportar la peor parte. El problema es que esos belicistas multidireccionales realmente son buenos en la guerra, por lo menos. Su ejército, que debería haber superado en número al ejército imperial, era aplastado por el contraataque en un abrir y cerrar de ojos. Cuanto más investigaba Loría, más se veía obligado a darse cuenta de que estos vecinos eran demasiado peligrosos, y nos quedamos sin aliados, por ahora. En una crisis, quieres muchos amigos. Desafortunadamente, en el aula de la sociedad internacional, la Federación era la niña pobre y solitaria condenada al ostracismo por los demás. Sea como fuere, no podemos confundir nuestra situación. Sin duda, no era inconcebible ganarse la amistad si trabajaban por ello.
En otras palabras, la amistad era alcanzable. La búsqueda de nuevos amigos no era una causa perdida. Hagamos que el maravilloso amigo al que llamamos opinión pública trabaje para nosotros. ¿No es la democracia simplemente maravillosa? Incluso si apelara a las emociones de este gobierno lógico dedicado a la raison d'etat, todo lo que sacaría de él sería palabrería, pero... Loria esbozó una sonrisa genuina como si hubiera localizado la debilidad de su enemigo. Hasta ahora, incorporar idealistas parece ir bien. Incluso si no podemos engañar a los diplomáticos, podemos conseguir a los soldados y a los aficionados. Es demasiado genial. Había innumerables personas con malas impresiones de la Federación, pero seguramente comenzarían a dudar cuando notaran la disparidad entre esa imagen y los soldados y miembros del partido de la Federación que realmente conocieran. Esa brecha psicológica era la clave de la estrategia de propaganda de la Federación. Cuanto más inteligente y sincera era una persona, más probable era que interpretara su situación como si tuviera prejuicios, sin ninguna ayuda adicional. Sí, emplear idealistas como funcionarios políticos es muy útil. Los idealistas ganaban respeto no por su habilidad sino por su personalidad. Una vez que adquirirían algo de experiencia, eran perfectos, pero un idealista hacía una gran historia incluso si todo lo que había hecho era morir en su puesto. Solo mostrarles el cumplimiento de su deber podría tener un efecto. La gente de la Federación es tan inspiradora, heroica y devota. Convirtamos a los idealistas en mártires por docenas. Los haremos santos de la mitología comunista. A todo el mundo le gustan los héroes. Todo el mundo ama a la gente honesta. Todos respetan a los guerreros sinceros. Las máquinas de relaciones públicas caminantes de la Federación dedicadas a sus ideales, tan nobles y buenos. Últimamente, el amor de Loria por los idealistas no tenía fin. Eran el arma secreta que aseguraría la maravillosa opinión pública de Occidente como aliado de la Federación. Si el Imperio va a formar equipo con los separatistas de la Federación, uniremos firmemente nuestras manos con Occidente. Puede ser divertido ver qué amigo es más fuerte. Oh, qué interesante. Esto era una guerra, una competencia de estafadores para ver que también podían manipular a las personas ocultando sus sucias intenciones con palabras vacías. Hablemos de ideales. Alabaremos las actitudes de cara al público. Y luego competiremos, para ver quién obtiene más apoyo popular. Tengamos un choque de apariencias y fachadas triviales. Todo el mundo ama las cosas hermosas. Te daré ilusiones si tanto las quieres. Repartiré sueños. Ja, ja, ja. Entonces, ¿eso me convierte en papá piernas largas 10? Probablemente el amable y gentil papá Loria. Todo un bufón, ¿no es así? O tal vez Santa Claus. Ja, 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 esto es delicioso. Cualquiera de los dos parece divertido. Supongo que entregaré esperanzas, sueños y hermosas fantasías. Los idealistas entregan ilusiones y espejismos. Dado que soy yo quien los administra, ¿eso me convierte en director de la oficina de correos? No, no, debería ser un poco más elaborado y llamarme el Santa Claus de la Esperanza. Allí, Loria lo pensó mejor. No, los hombres y mujeres atractivos son más populares. Probablemente serían más fáciles de usar. Estaba claro que, para repartir hermosos sueños, lo mejor sería que las personas amadas y hermosas impulsaran la propaganda. Considerando su propia apariencia objetivamente, reorganizó su plan. Definitivamente no debería estar de cara al público. Loria se rió de sí mismo. No tenía intención de dejarse llevar tan tontamente por el impulso de ser el centro de atención que no pudiera hacer ese juicio. 10 es una novela de Jan Webster publicada en 1912. El libro consta de 2 capítulos, titulados Miércoles Negro y Cartas de la señorita Jerusha Ott al señor Papá Piernas Largas. Pensar que llegaría el día en que mi proceso de selección de comisarios políticos fuese la búsqueda del idealismo con énfasis en la apariencia. La vida es, sin duda, impredecible. Ahora bien, eso es lo que lo hace interesante. Cada día está lleno de nuevos descubrimientos. ¿Es esto lo que llaman rejuvenecimiento? Pero no era reacio a admitir que no todo era bueno. No pudo evitar excitarse. En ese punto, encontraba mucho de lo que arrepentirse de sus gustos personales, y era difícil no desanimarse. Por ejemplo, tomemos a la oficial de comunicaciones que envió al ejército de la mancomunidad, Lilia Ivanova Tanechka. ¡Qué trágico desperdicio! 10 años antes, hubiera querido hacer que sus ojos despejados se pusieran vidriosos, que su respiración se agitara, porque todo el mundo tiene que madurar más allá de mis gustos. Lamentablemente, cuando la conoció, ya era demasiado tarde. Dicen que el amor es una vez en la vida, pero supongo que no se pueden tomar a la ligera estos dichos del lejano oriente. Cada encuentro debe ser muy apreciado para tu corazón.
A Loría también le habían enseñado a no llorar por agua derramada. Por eso, con renovada determinación, Loría sonrió. Espérame, mi hada. Te atraparé, estoy seguro de ello. Esta vez no la dejaré ir. Estar de pie mientras esta flor suprema se marchita sería la mayor locura de toda la historia, no puedo hacerlo. Las cosas bellas deben apreciarse mientras son bellas. No tengo ninguna duda de que ese es mi deber más importante. 24 de noviembre, 1926 del año unificado, Frente Oriental. Cuando la teniente coronel Tania Onde Gurechar recibe el mensaje, está tan impresionada que se echa a reír. ¿Qué movimiento tan espléndidamente tortuoso se le ha ocurrido al Estado Mayor? Honestamente, el enfoque en sí es clásico. Incluso un cliché. Pero también es raro tener un plan que capte con tanta precisión la debilidad del enemigo y aproveche la propia fuerza. Para la Federación, seguramente será un ataque más aterrador que una descarga de 1.000.000 de balas. Caballeros, un aviso del Estado Mayor. Recuerden esto, aparentemente, vamos a liberar a las minorías reprimidas por la Federación. En respuesta a sus buenas noticias, los oficiales se quedan en silencio y tensos, aparentemente confundidos. Los vamos a liberar. La teniente primera Serebriakov suena como si no pudiera creerlo. ¿Como un medio para algún fin? El teniente primero Grants, por su parte, parece no poder ocultar su escepticismo. Esa es la actitud típica de un soldado experimentado hacia cualquier declaración pública que parezca imposible de hacer. Supongo que podrías llamarlo ser respetuoso mientras mantienes la distancia. El mayor Weiss es el único que mantiene un sabio silencio. Los demás asienten con la cabeza. Diablos. Tania se siente obligada a desesperarse. Estos tipos saben de combate, pero no saben nada de política. Este es precisamente el problema con ellos. No importa cuánto ganes, no tiene sentido a menos que puedas usar esa victoria políticamente. Esa es la verdad absoluta, pero estos tipos tienden a olvidarla por completo. No, para ser justos, el intenso combate en el frente oriental no les da mucho tiempo para recordarlo. Claro está, eso no es raro en la guerra. Como dice el teniente Grants, quizás sea un esfuerzo de propaganda. Nadie lo creería realmente. Pero podrían fingir que sí. Esa es una opinión muy interesante, Capitán Erans, pero, ¿cuál es la base? La gente de aquí. Estoy seguro de que, si empezáramos a perder, levantarían la bandera del enemigo. Escupe el capitán. Esa es probablemente la visión general en primera línea. No tengo ninguna duda de que cualquiera que haya servido en el este estaría de acuerdo de inmediato. Hablando objetivamente, es una regla general que es difícil de negar. Todos se ven obligados a ser conscientes de la realidad de que muchos besan la mano que desean cortar. Dos tipos diferentes de naciones constituyen el ejemplo más adecuado. ¿Quiere decir que todas las casas tienen banderas de la Federación imperiales? Sí, sabe eso, ¿verdad, coronel? Ponerse del lado del vencedor, incluso superficialmente, es simplemente la sabiduría necesaria para sobrevivir para estas personas atrapadas en una guerra. Culparlos es una pérdida de esfuerzo. Entiendo por qué el capitán Erans está enojado. Pero Tania cree que es como adoptar un enfoque de ventas de manera incorrecta, como estar molesto porque los esquís no venden en el desierto. Teóricamente, la propuesta del Estado Mayor tiene sentido. Eliminar a algunos enemigos solo con palabras no puede ser un mal negocio. Eso es seguro. Pero que me llamen libertador me pone nervioso. Me siento igual. Lo siento, coronel. Mientras que algunos soldados imperiales aparentemente se toman en serio el título de libertador al principio. Es difícil llamar amigo a alguien si no está seguro de que seguirá siendo tu amigo una vez que empiece a llover. Probablemente hayan visto la bandera imperial siendo abandonada en tiempos difíciles. El capitán Erans y el mayor Weiss, habiendo visto eso suceder, deben darse cuenta de inmediato de que no están siendo bienvenidos como libertadores. No es que no lo entienda, mayor Weiss. Pero los altos mandos nos han definido como libertadores. Y tienen una gran idea que acompaña al título. Espero que para variar sea una buena idea. Tranquilícese, mayor. Le garantizo esta. Puede que se llamen a sí mismos libertadores, pero a menos que puedan vender esa idea a la gente, el plan se derrumbará tarde o temprano. Pero si los altos mandos hacen un uso práctico de la política, estarás en un universo estratégico diferente al de las meras ilusiones. Tenemos instrucciones del teniente general von Settor. El texto del Estado Mayor que nos proclama libertadores tiene claros significados entre líneas. Puedes leerlo como, divide y vencerás. Como engranajes de la máquina, tenemos que ponernos en movimiento. Por lo tanto, Tania declara con voz severa, dejando a un lado si están de acuerdo o no, aquí está su notificación. Esto se aplica a los oficiales de todos los niveles,
sin excepciones. De ahora en adelante, los accidentes que involucren a civiles en nuestra jurisdicción deben tratarse de manera más apropiada. Todos estos ciudadanos simplemente quieren preservar su vida normal. La razón por la que quieren volverse contra nosotros es, la mayoría de las veces, la mala conducta de las unidades ocupantes. Esos horribles errores solo alimentan a la guerrilla y benefician al enemigo, considerando que puede haber algunos estúpidos cabezas huecas que no entiendan una prueba. Mayor Weiss, lo entiende, ¿verdad? Sí, por supuesto, quiere decir que quiere que tratemos los problemas de la misma manera que lo haríamos si estuviéramos guarnecidos en el imperio. Bien. Tanya sonríe. No necesito preocuparme por Weiss, que no son órdenes para encubrir el descuido. Pero tuvo algunas reacciones dramáticas de los idiotas que aparentemente todavía no entendían. Está tan perfectamente en línea con sus expectativas que Tanya está preocupada. El teniente primero Tospan la mira boquiabierto mientras deja escapar una tontería increíble. El instructor que lo aprobó en la academia probablemente debería ser sacrificado. ¿Cómo se las arreglaron para hacerle pasar? Me encantaría preguntarle a alguien, teniente Tospan, el mayor Weiss ha manifestado correctamente mis intenciones. La mala conducta de un soldado se tratará como la mala conducta del oficial. Esta es una ocupación. Aprenda el arte de administrar el territorio ocupado. Incluso si es una máscara, se espera que actuemos como libertadores. Pero, ¿cómo vamos a prevenir el espionaje? Los idiotas vuelven a gorjear. Realmente no puedo manejar a los que no solo son incompetentes, sino que ni siquiera se dan cuenta que lo son. Tal vez, como dice el viejo refrán, los idiotas laboriosos deberían ser fusilados, encontrará la manera. Engaño, disfraz, guerra de información. Es para lo que están aquí los oficiales, ¿verdad? ¿O no puede hacer ningún trabajo menos que esté encerrado en tierra de nadie? Soportando un dolor de cabeza, Tanya rechaza rotundamente la objeción de Tospan. Aún así, internamente, se siente triste. La razón es simple, se le ha recordado a la fuerza una vez más que el comandante de la mayoría de sus fuerzas, la infantería, es inepto, mientras el capitán insensato que se suponía que estaba al mando, está desaparecido en acción, no tiene más remedio que dejar las tropas en manos de Tospan, pero ¿puede realmente comandarlas? Para bien o para mal, él es del tipo que sigue instrucciones, ella al menos sabe eso. Así que estaba convencida de que, si daba órdenes claras, todo saldría bien. Pensé que haría lo que le dijeran como algo natural. Pero entonces Tanya se da cuenta de la verdad. Si alguien es demasiado estúpido para entender las órdenes, ¿cómo puede ser su comandante? Nunca imaginó que habría un idiota así entre las filas de oficiales. Esta es la definición de aterrador, el pensamiento que le viene a la cabeza es deshacerse de él. Por otro lado, incluso este tipo es un recurso humano preciado. ¿No sería más productivo encontrarle un uso? Pero considerando el costo de oportunidad perdido, tal vez mi única opción sea dispararle. Coronel, entiendo lo que está tratando de decir, pero cree que hay un límite en cuán corteses podemos ser con las masas impredecibles. Por favor, considere el estrés de los hombres, realmente podemos esperar que sonrían. Y actúen como lo harían en casa cuando les preocupa que puedan recibir un disparo en cualquier momento. Sus pensamientos casi habían comenzado a dar vueltas, pero ahora vuelven a la realidad. La pregunta había sido hecha con una expresión sobria, y ella siente con comprensión. Capitán Maybert, ese es un buen punto, pero ella sonríe. Ese problema será aclarado momentáneamente. Le ruego me disculpe, coronel. Sí. ¿Podría definirme momentáneamente? Supongo que es instinto de artillero pedir números concretos. La actitud de eliminar cualquier rastro de confusión o duda con respecto a los comentarios de sus superiores, en realidad, una que apruebo. Esa es una buena pregunta, capitán Maybert. Es infinitamente mejor que los subordinados que interpretan las cosas como les parece. Está aún más agradecida, después de la idiotez de Tospan, de poder confiar en que Maybert no hará nada estúpido. Tanya le da una respuesta clara, más específicamente, de inmediato, ver es creer. Bueno, supongo que, en este caso, es escuchar. Ese es el final de este debate. Cualquiera que sea esté desocupado, venga conmigo. De cada oficial que mira fijamente en blanco emite una pregunta simple, que carece de una pizca de creatividad o individualidad. ¿A dónde? ¿No es obvio? Tanya sonríe. Señala la sala de estar que están usando como comedor. Encendamos la radio. El general Bonsetor dará un encantador discurso a las 12 horas en punto.
agrega. También podemos almorzar, ¿tienen tiempo, chicos? El mismo día, territorio imperial ocupado en Oriente. Este es el teniente general Hans von Settor hablando en nombre del ejército imperial. ¿Desconfianza, sospecha, curiosidad o desinterés? La mayoría de los oyentes eran una multitud a la que solo se le había dicho que esta dirección era un anuncio importante. Pero eso era suficiente para que se pararan y escucharan, no era de extrañar. Un teniente general del ejército imperial, impresionante con su uniforme de gala tipo y, estaba en un estrado rodeado de líderes de grupos nacionalistas. Queridos oyentes, tengo algo que decirles, estamos luchando juntos contra un enemigo común, es decir, la amenaza roja. Entonces Settor dejó claro su tema desde el principio. Nosotros, el imperio y los nacionalistas, no somos enemigos. Este comentario preliminar dejaba clara su posición e indicaba claramente hacia dónde iría su discurso. Aún así, eso se había dicho en numerosas ocasiones en territorio imperial ocupado como parte de sus esfuerzos de pacificación. Con comentarios tan tibios, nunca se ganaría su confianza. Por eso empaquetó cuidadosamente el veneno con palabras bonitas y vacías. Lo que el imperio desea está claro. Todo lo que queremos es paz y estabilidad para nuestra patria. La gente daba prioridad a quien estaba hablando sobre lo que se decía. Por eso Settor hizo su aparición junto a los líderes nacionalistas, para mostrarle a la gente la vista de ellos juntos. Inhaló, como si recuperara el aliento, para crear una pausa. En el momento en que vio que sus palabras se habían asimilado, Settor continuó. El imperio no desea la guerra. Yo no deseo la guerra. Y, aún así, la triste realidad es que la guerra continúa. Así que nosotros deseamos tener esperanza. El imperio desea esperanza. Y miró a los hombres detrás de él, como si hablara con amigos, mientras continuaba. Como ustedes, soy una persona que desea paz y calma. Los hombres asintieron con movimientos leves, pero asintieron. Y eso era suficiente para servir como detonante. Estaba seguro de que la distancia entre el público y él se había reducido. Paz, paz, paz. Si no fuera por la amenaza roja, ¿alguno de nosotros habría tomado las armas? Me acercaré a ellos como si estuviera discutiendo la verdad con amigos. En verdad, esa es la razón fundamental por la que nos vimos obligados a armarnos hasta hoy. Durante siglos, las naciones han requerido guardias fronterizos para proteger a los suyos de los males que se acercan. Haré que esto suene tan encantador y sincero que incluso me engañe a mí mismo. Simplemente seguimos a nuestros orgullosos y nobles precursores en este esfuerzo. Continuaremos luchando contra la amenaza roja durante el tiempo que sea necesario. Entonces, aunque sabía que era hora del diablo, encendió un fuego de esperanza para las personas que querían separarse de la Federación. En el necesitaban amplitud. No tenían el tiempo de ser exigentes con la forma de lograrlo. Si Settor quería hacerlo con las manos limpias, su única opción era orar a Dios. Lanzar otro contraataque llevaría tiempo, por lo que tenía que fingir por el bien del Reich, pero solo hemos tomado nuestras espadas para protegernos. Ahora con cuidado. Un respiro y un momento de silencio para asegurarse de que sus palabras llegaran a todos sus oyentes. Cuando el momento le pareció adecuado, comenzó a decir las palabras que había calculado con tanto cuidado. Por supuesto, queremos correr en ayuda de nuestra patria en crisis. Pero una vez que se restablezca la paz, todo lo que deseamos es deponer las armas y regresar a casa. Yo mismo soy un residente del Reich que, como Cincinnatus, solo quiere volver a su granja y cultivar la tierra de Heimat. Los sueños no tienen sentido. El soldado Hans von Settor es lo suficientemente inteligente como para comprender que probablemente nunca se le permitiría tal estabilidad, días tan pacíficos y satisfactorios. Aún así, seré ese hombre despreciable que alienta esos sueños imposibles a pesar de comprender su absurdo. Y por eso declaro en nombre del Reich que no exigimos tierras, nuestro más sincero deseo es convivir con pueblos independientes que tienen su propia tierra y soberanía. La Federación era un estado multiétnico donde muchos pueblos estaban reunidos bajo el comunismo. Pero, ¿cuántos de ellos se habían unido a la Federación por propia voluntad? ¿Cuántos se quedaban en la Federación porque querían? Los diversos pueblos habían probado suficiente de la verdad bajo esta dura gobierno, la verdad detrás de la gran propaganda, como para enfermarlos. La reacción cuando despertaron del sueño y se dieron cuenta de que los ideales que les habían mostrado eran hermosas ilusiones era extremadamente intensa. Habiendo quedado atrapados en el gran experimento social, el sincero deseo de estas personas era escapar del yugo descolorido del comunismo. Entonces Settor podía hablar con una especie de convicción. No tenemos ninguna intención de anexar los territorios ocupados. Entiendo el poderoso amor que todos tenemos por nuestros hogares.
No había nada de falso en este principio. ¿Quién no tiene sentimientos por su patria? Si hay una crisis, iré corriendo. He estado preparado para eso desde que me dieron este cargo. ¿Quién no tiene sentimientos por su tierra natal? Setor sabía que no le correspondía esperar un futuro pacífico cuando todo esto terminara. Era un adulto cuyos esfuerzos en esta guerra habían resultado en montones de cadáveres de jóvenes. Ganara o perdiera, solo podía cumplir con su deber. Nuestras patrias, nuestra tierra, nuestras ciudades natales. Pero se negaba a lamentarlo. Había jurado defender el imperio, el Reich, el país que amaba, hasta el amargo final. Y con ese fin, lucharía, vertiendo a los jóvenes del país en una guerra de desgaste, ese absurdo desperdicio de vidas humanas, y ganaría. ¡Qué trabajo tan jodido! Para proteger nuestro país, colocamos a los niños que deberíamos defender a través de una moledora de carne. ¡Qué increíblemente absurdo! Los niños pagan el precio porque los adultos no tienen un plan. No debería permitirse. Si existe el purgatorio, nunca lo sabremos. Estoy seguro de que hemos reservado nuestros asientos en el expreso al infierno. La gente que nos respalda, el futuro de nuestros hijos, la estabilidad de nuestras naciones, todo esto está sobre nuestros hombros. Entonces Héctor alzó su sonora voz y apeló a las emociones del público. Todo lo deseaban que su tierra natal estuviera en paz. Querían que la gente estuviera en paz. Y, en última instancia, deseaban un futuro pacífico para sus hijos. Al igual que Joureicias en el puente, sabemos que debemos mantenernos firmes. Nuestro futuro no es tan barato que simplemente se lo regalaremos a la amenaza roja. Así lo deseaban. Hoy, a partir de este momento, yo, como representante del ejército imperial, declaro que el distrito militar está bajo autoridad civil. Espero que el futuro del Reich y de nuestros buenos vecinos sea brillante. Incluso Joureicias no defendió el puente solo. Tenía amigos confiables a su lado. Deben haber sabido cuál sería su destino. Mis buenos vecinos, tengo un favor que pedirles. Las dificultades que tenemos por delante son las mismas para los dos, así que les insto a que, por favor, por el futuro de los niños, se paren en el puente junto a nosotros, amigos. Los llamó. Frente a sus líderes, actuó como si fuera uno de ellos. Por favor, luchemos, por el futuro. Me echaré hacia atrás, abrumado por la emoción y les daré un buen llanto masculino. Con lágrimas en los ojos, Setor se enderezó y miró a su alrededor. El lugar estaba lleno de miradas apasionadas enfocadas en él. Hasta ahora, la audiencia había estado en silencio, pero aquí llegó un gemido que no se podía expresar con palabras. Tenía sus emociones donde las quería. Mirando alrededor de la habitación, reunió la mayor cantidad de ojos posible, respiró profundamente para estabilizarse y cambió su logos por ese boleto al infierno. Seguiré adelante y haré que yo mismo me desprecie. Oh, Hans von Setor, te has convertido en un mentiroso honesto en interés de tu país. No puedo darles órdenes. Y ni siquiera puedo hacer una solicitud y sentirme bien al respecto. Entonces, como uno de sus vecinos, supongo que todo lo que me queda es inclinar mi cabeza y tener esperanza. Pero por eso estoy suplicando. Por el futuro de la patria, se los ruego, como buen vecino. Espero que como compañeros guerreros parados hombro con hombro en el puente, y como hermanos que compartirán el pan de la paz juntos un fatídico día, nos permitan caminar con ustedes. ¿Saben estas personas a las que estoy incitando lo que les espera? Quizás piensan que sí. Pero sin haber visto todos los cadáveres de niños o haber escuchado los lamentos ahora demasiado familiares de los afligidos, puede que ni siquiera sea posible comprenderlos. Como una persona buena, lo lamento al punto de, ¿es todo esto realmente necesario? Como miembro malvado de una organización, lo acepto, sí. Debemos mantener las líneas defensivas hasta que las condiciones de la carretera se estabilicen. Eso es lo que decidió el Estado Mayor. Independientemente de mi propia opinión, las órdenes llegaron. Era posible objetar y contrarrestar hasta que se tomara la decisión, pero, una vez que se había decidido una política importante, ya no había lugar para el debate. Lo único que podía hacer era llevarlo a cabo con todas las fuerzas. Tengo que ejecutar, pensó Setor con desdén. Con esta ineptitud, no pude encontrar otro camino. El teniente general Hans von Setor, sintiéndose profundamente solo pudo estallar amargamente. Así que el infierno engendra infierno. Me cago en todo. La saga de Tania el Mal, volumen 5, el abismo llama al abismo, fin. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera,
me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.